Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Aurelio Huerta, pastor de las iglesias de Rubidux y Lake Elsinore. En esta mañana es para mí un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy, 26 de septiembre del 2020, estamos aquí para darle gracias a Dios por la vida que nos presta. Y quisiera pues, antes de iniciar el mensaje de esta mañana, poder tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, amado Dios, por un nuevo día que nos prestas de vida. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo, todavía su Espíritu Santo está obrando en los corazones de muchos. Y en esta mañana quiero pedir tu Espíritu Santo para que cada palabra que salga de mis labios sea llena de tu Santo Espíritu, de tal manera que fortalezca a los corazones de quienes están sufriendo por la pérdida de algún ser querido o que tienen algún problema que les parece insoportable. Te pido, Señor, que tú obres en forma especial por esas personas. Bendice las iglesias que están a mi cargo. Bendice también todas las iglesias y todos mis colegas, pastores, que están ministrando cada uno en su respectivo lugar. Ahora ruego tu bendición al abrir las páginas sagradas de tu santo libro y me ayudes a expresar bien el mensaje que quiero dejar en las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Bien, en esta mañana quiero primero pedir a cada uno de ustedes que mantengamos nuestros corazones en oración abierta por todos nuestros hermanos y hermanas que han pasado el descanso, especialmente por las familias que quedan, por los hijos, por los hermanos, por los esposos, personas sinceras que aman al Señor y que a pesar de los problemas que tienen, no dejan ellos de manifestar fe, manifestar creencia, manifestar lealtad a la palabra de Dios, a pesar de todo. Ciertamente vivimos en un mundo de confusión, un mundo donde el materialismo, las fantasías, la incredulidad predominan. Pero como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad, por eso apareció nuestro Señor Jesús, para que tú y yo tengamos confianza en que hay algo mejor después de la tragedia, después del problema. Cualquier situación por la que tú o yo estemos pasando, Dios promete darnos la respuesta para la situación en la que estamos. Voy a invitarlos a abrir en sus Biblias el libro de San Juan, capítulo 5, versos 24 al 25. El Evangelio de San Juan nos dejó este mensaje para que tú y yo tengamos fe. Dice: os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Os aseguro, el verso 25, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. En verdad os digo, los que oigan mi voz vivirán. Un texto muy apropiado para nuestros días, porque como ustedes saben, cuando un ser humano pierde a su persona, a su amigo, a su esposo, esposa, a su ser querido, no hay palabras para poder alentar a estas personas, no hay un remedio que pueda ayudarles a ellos a sentirse mejor. Es que es una experiencia desafortunada. Y en estos días, especialmente cuando muchos están sufriendo, el Señor a través de su palabra nos dice que debemos de confiar en que hay algo mejor. Los que estamos vivos, día con día enfrentamos desafíos y necesitamos sin duda alguna la fortaleza, necesitamos la fuerza de alguien más poderoso que la circunstancia negativa.
Aquellos que pasan al descanso lógico descansan de sus trabajos, pero la palabra del Señor dice que sus obras siguen con ellos. Y el Señor dice, los que oigan mi voz, pues ciertamente eh, van a tener más esperanza, más ánimo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso del 7 al 8, la sola palabra, he aquí viene con las nubes, te da a ti y a mí la esperanza de que el Señor no ha desaparecido de la mente humana, especialmente de quienes creemos en Él. Ahora, hay cuatro cosas que van a pasar cuando el Señor venga. Número uno, la tierra va a temblar. Eh, ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús murió? La tierra tembló y hubo personas que resucitaron, así lo dice la palabra. También las tumbas se van a abrir y habrá una resurrección, ¿verdad? Y después de la resurrección, lógico, la ascensión. El apóstol Pablo nos habla muy a menudo sobre los muertos en Cristo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias. El libro de Primera de Tesalonicenses, una de las cartas que el apóstol escribió. Y en esa carta, Pedro también nos habla acerca de este momento en que van a resucitar los muertos. Pero en el libro, en la primera carta, es la primera y la segunda, pero en este caso tenemos la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Es un texto muy conocido por muchos. Hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con otros o unos a otros con estas palabras. Qué hermosa palabra la del Señor, ¿verdad? Donde dice que los muertos en Cristo resucitan primero, pero tú y yo, si estamos vivos, no nos vamos a adelantar, sino que también seremos partes de ese momento privilegiado. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, también nos habla de lo mismo, con excepción de que aclara de que cómo el fuego va a destruir las cosas creadas por los hombres, pero que nosotros seremos llevados con el Señor. Así que hay cuatro grupos que donde tú y yo tenemos que elegir en cuál estar. Quizás no nos toque elegir, pero lo importante es que estemos en uno de esos cuatro grupos. Dice, el primer grupo son los muertos en Cristo, ¿verdad? El segundo grupo son los vivos en Cristo. Tercer grupo, los otros muertos, los que no vivieron, ¿verdad? Sino que van a resucitar hasta que el Señor venga. El cuarto grupo son los vivos, los impíos. Así que hay vivos impíos y hay vivos justos. Hay muertos justos, pero también hay muertos injustos. Hay un grupo que no va a resucitar hasta después del milenio, pero nuestros hermanos estarán en el primer grupo, dice. Estarán en el primero porque creyeron en Jesús. Ahora, grandes personajes han pasado a la historia, al descanso, pero no sucedió así con Jesús. Y esa es buena noticia, porque tú y yo como cristianos, nuestra esperanza no es vana. Buda pasó al descanso, Mahoma pasó al descanso, grandes faraones pasaron al descanso, grandes hombres que fueron adorados como dioses pasaron al descanso,
y no volvieron a vivir. Pero no así con nuestro Señor Jesucristo. Pasó al descanso, pero los anales de la historia nos dicen a ti y a mí que Él resucitó. Por lo tanto, tú y yo no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y esa es la gran esperanza que tiene todo cristiano, todo creyente en Jesús. Cuando María fue a la tumba, las Marías fueron a la tumba, en el libro de Mateo, si quieren leer conmigo, Mateo capítulo 28, versos del 1 al 6, para que estemos todos en la misma página. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 28 y versos del 1 al 6. Lean conmigo, por favor. Dice así: pasado el sábado, como hoy, ¿verdad? Cuando amanecía el primer día de la semana, cuando amanecía, pasó el sábado, ¿qué día sigue después del sábado? El domingo. El primer día de la semana, así se le llama el domingo. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto. Estamos leyendo Mateo 28, del 1 al 6. De pronto hubo un gran terremoto. Miren, los terremotos siempre están ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque el ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis, no tengan miedo. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía, e id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotras a Galilea. Allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron deprisa del sepulcro, con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. Bien, sucesos interesantes ocurrieron en ese lugar y en ese momento. Como ustedes ya saben, fue el domingo, el primer día de la semana cuando el Señor resucitó. Que de paso, no significa eso que porque resucitó el domingo sea el día de descanso. El sábado no hicieron nada las mujeres porque guardaron el mandato conforme, ¿verdad? El mandamiento, guardaron el reposo. Y el siguiente día, primer día de la semana, fueron al sepulcro porque ya podían trabajar, ya podían hacer cualquier actividad. Llegan ahí y se encuentran con la sorpresa de que ya el cuerpo no estaba ahí. El gran terremoto vino, no siempre los terremotos son malos, ¿verdad? Eso podría decirnos como una forma de pensar de que así como los terremotos no siempre son malos, también las experiencias negativas, las desgracias, no siempre son malas. A veces salen cosas mejores de algo negativo. Entonces, mantengamos eso en mente. Porque como cristianos tú y yo no debemos de perder la motivación de seguir a Jesús, la motivación de ser personas vivas, personas buenas, personas nobles. No todo es malo en este mundo. Tú y yo podemos ser la diferencia. Y por eso cuando Jesús vino dijo, mira, no se ha perdido todo. Después de tantos siglos de pecado, el Señor dijo, no se ha perdido todo. Porque ustedes y yo sabemos que el Señor llegó en el momento de la historia en que prácticamente la maldad del mundo había llegado al colmo. No sé, el conocimiento de Dios casi se había perdido, se había desvanecido por tantos malos ejemplos. El mismo pueblo de Dios no lo esperaba. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, cuando el Señor vino a implantar la fe que se había perdido. Esa fe que hoy día, en este siglo, muchos la han perdido. Y especialmente cuando alguien sufre o padece alguna tragedia, lo más fácil es decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué se fue si era tan bueno? Etcétera, etcétera. Y comienza uno a idear
tantas cosas que prácticamente le generan duda y como resultado uno deja de creer en Dios y hasta en uno mismo. Por eso es que muchos se quitan la vida, muchos no le ven valor al vivir día con día. ¿Qué caso tiene si perdí lo que más quería? Yo no soy la diferencia, en fin. Pero estos párrafos sagrados, tanto de Mateo, de Primera de Tesalonicenses, de San Juan, todos los evangelios, incluyendo el libro de Apocalipsis, nos dan esperanzas de aliento, nos dan palabras de vida. Y la historia no se queda atrás. La historia, los hallazgos arqueológicos le dicen a usted y a mí que Cristo Jesús es un ser vivo, es un Dios vivo, es un Dios que no ha muerto, es un Dios que produce esperanza en el corazón más desalentado. Bueno, continuemos. En el libro de Primera de Corintios también, capítulo 15, viene otro mensaje sumamente interesante. Quizás no lo leemos, lean ustedes con calma en sus hogares, pero el apóstol San Pablo dejó también un buen mensaje para meditar, ¿verdad? Primero de Corintios, capítulo 15, del 52 al 55. Si quieren leerlo, está bien, para poder entender mejor el significado de la esperanza, de la fe que tenemos que tener en Dios a pesar de los problemas que nos rodean. Versos 52 al 55 dice así: en un instante, y comencemos desde el 50, capítulo 15, versos 50 al 55 de Primera de Corintios. Sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Amén. Qué palabra más alentadora, mi querido. La palabra de Dios nos anima a que tú y yo, mientras vivimos día con día, mantengamos nuestro corazón abierto a la influencia de la palabra de Dios. Que no perdamos la fe, porque ciertamente todas las cosas pasan en esta tierra, pero vamos a poner un ejemplo, así como la grama, ¿verdad? Año con año reverdece, vuelve a secar, vuelve a reverdecer. Eso es signo de esperanza. Es que el atardecer no dura para siempre. Es que la noche dura solamente ciertas horas. Viene el día cuando se puede obrar. Viene la luz, el momento en que tú puedes actuar. Una manera de decir que tú y yo, mientras estamos vivos, tenemos que aprovechar minuto a minuto, segundo tras segundo. Tú y yo tenemos que vivir al máximo día con día. Es fácil enfocarse en las cosas negativas o en las cosas malas, en las tragedias. Es fácil concentrarse solamente en lo oscuro, en lo tétrico, en lo que realmente no edifica. Pero la palabra de Dios, una vez que tú la conociste, se supone que las cosas viejas pasaron. Se supone que todo es hecho nuevo. Se supone que una vez que tú conoces a Dios, conoces su palabra de esperanza, desde ese momento, a partir de ese instante, tú debes de ser una nueva criatura. Ya no debes de decir las mismas palabras de antes. Tu carácter, tu temperamento ciertamente puede ser tranquilo, puede ser de una manera nerviosa. Cada persona es diferente, pero lo que importa aquí es que tu temperamento, tu ego, tus debilidades
todas las sometas al poder de Cristo. Pablo no fue el mismo después de Cristo. Pedro no fue el mismo después de Cristo. Los discípulos, los hermanos llamados hijos del trueno, Juan y Santiago, fueron totalmente diferentes después de Cristo. Y eso es lo que debe suceder contigo y conmigo. Seguramente antes tú y yo no éramos personas de fe. Posiblemente antes no creíamos en nadie. Pero una vez que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y tenemos la esperanza, el ejemplo que manifestó el Señor Jesús en vida fue un ejemplo para que tú y yo lo imitemos. Es que no podemos ser lo mismo, porque si continuamos siendo igual que antes, aún después de haber sido bautizados, después de habernos entregado a Cristo, seguimos siendo las mismas personas, ciertamente no se verá en nosotros lo que Cristo quiere que se vea. No se reproducirá en nosotros el carácter de Cristo. Y tú y yo, al leer la palabra día con día, al meditar, al orar, tú y yo somos invitados a manifestar el Espíritu de Cristo para que otros también conozcan a Dios a través nuestro y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Por eso la palabra del Señor dice así: el justo por la fe vivirá. Los cristianos tenemos que ser personas de fe. El ser justo es resultado de hacer las cosas que Dios nos pide. No es porque nosotros seamos buenos, seamos innatamente perfectos, no. Es simple y sencillamente porque estamos copiando la luz mayor. Así como la luna en la noche refleja la luz del sol, tú y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y eso se verá a través de nuestras obras. Eso se verá a través de nuestra manera de vivir. Por eso San Pablo dice, ustedes no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Lógico. ¿Quién no se va a sentir triste después de decirle adiós al ser querido, después de perder a quien más amaba? Es un sentimiento natural que hay en todos los seres humanos. Las cosas negativas a nadie nos gustan. Pero si comenzamos a ver lo positivo, tiene que haber algo positivo después de lo negativo. Como ya lo dije, después de la tormenta viene la calma, después de la noche viene el día. Entonces no todo lo malo dura para siempre. Dirás tú, pues tampoco lo bueno. Bueno, ciertamente podría ser así, pero entonces si es poco bueno, hay que disfrutar eso poco bueno. Después de todo estamos en este mundo de pasadita. Viene el momento cuando esa pasadita será un momento eterno, eterno peso de gloria, así lo dice la palabra. Pero quiero dejar en tu mente, antes de finalizar, no nada más las promesas que el Señor Jesús dejó en su palabra. Quiero dejar en tu mente la esperanza que el Señor dejó en su palabra a través de su propio ejemplo. Porque si hay algo que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón y nunca olvidar, es que Jesús prometió y cumplió. Posiblemente tú o yo no siempre hemos cumplido. Posiblemente hemos tenido fracasos, hemos tenido errores, pero todo aquel que se equivoca tiene la oportunidad de renovar su problema, de mejorar su situación. Por eso estamos aquí, tú y yo, en esta vida. El proceso que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros será final cuando Él venga, cuando la corrupción sea quitada de nuestro ser, cuando el pecado ya no más atormente nuestra vida. Jesús prometió y cumplió. Y si tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces también vamos a cumplir. Notarán, en el libro de San Juan 11:25, la frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Así que, si siendo muertos vamos a vivir, ¿por qué no viviendo viviremos mejor teniendo a Cristo en nuestra vida? San Marcos 16:6, si creemos en Jesús, la palabra creer es importante, pero
Creer no significa nada más decir, oh, yo creo en Dios y no hacer lo que Dios nos pide. O yo conozco a Dios y no hacemos lo que Él hizo porque entonces no se manifiesta, ¿verdad? No hay congruencia con lo que estamos diciendo. Creer en alguien significa aceptarlo, significa obedecer, significa darle la oportunidad, significa abrir tus brazos a esa persona. Eso es creer en él. Tú no dejarías entrar a tu casa o abrir las puertas de tu hogar a una persona que no conoces. Pero si la conoces, si es tu amigo, si es alguien con el que tú ya has platicado y tienes que salir de viaje y no sabes a quién dejarle el cuidado de tu casa, ¿buscarías algún extraño? A la primera persona que se te aparece le dirías, cuida mi casa, aquí tienes las llaves, ¿puedes entrar y salir cuando tú quieras? Claro que no. Pues mis estimados, eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios día con día, hablarle, escucharlo a través de su palabra. Y si Él nos pide algo, obedecer, porque de esa manera estamos manifestando no nada más que creemos en Él, sino estamos manifestando también confianza en Él. De ahí que la confianza viene por medio de el conocimiento. Y el conocimiento viene por medio de una charla, de una plática. Y para eso se necesita tiempo. Y el tiempo que tenemos no es mucho. Pon tú que vivas 80 años, 100 años, 120 años. No es suficiente. O sea, esos 120 años debieras de vivirlos tú como el mejor tiempo tuyo aquí en la tierra. De tal manera que dejes huella, que alguien más que conoció tu vida, alguien más que te vio, alguien más que alguien más puede decir realmente qué bueno era. Porque como ustedes y yo sabemos, no hay ninguna persona que pase al descanso, que ya no esté con nosotros, que sea mala. La palabra popular es qué bueno era. Y con toda razón se dice eso porque queremos honrar a nuestros seres queridos, queremos que se sientan bien las partes dolientes y hablamos lo mejor de esas personas. Así debe ser. Pero ¿por qué en vida no decimos qué buena persona es y nos enfocamos más en las cosas positivas que en las negativas? ¿Por qué nos enfocamos o corremos el riesgo de enfocarnos más en los defectos de carácter, en las debilidades de la persona y como quien le estampa un sello y le dice ya no tiene derecho, ya no tiene oportunidad? Y enclaustramos a ese individuo o quien quiera que sea como si ya no hubiese esperanza para él. Bueno, pastor, es que los frutos, no está dando frutos, mire su vida. La pregunta es, ¿ya hablaste con él? ¿Ya te comunicaste con él? ¿Ya lo animaste? ¿Ya le dijiste que hay esperanza para él? ¿O simplemente tu deber es observarlo, eliminarlo de la lista de personas buenas, simplemente enclaustrarlo en su vida como alguien que ya no tiene esperanza? Qué miserable fuera yo si el Señor Jesús hubiese pensado así de mí. ¿No lo crees? Qué miserables fuéramos si el Señor Jesús dijera, este se equivocó una vez y ya no tiene derecho a que se le dé otra oportunidad. Por eso, mi invitación para ti es que no perdamos la fe en Dios, en su palabra, pero que tampoco perdamos la fe en los demás. Es cierto que es difícil confiar en alguien que te traicionó una vez, en alguien que se equivocó por algún asunto, por el azar de la vida, qué sé yo. Tiene derecho a equivocarse como ser humano. Solamente que fuera extraterrestre, entonces ya no podría equivocarse, ¿verdad? Sí, porque no tiene relación con esta tierra, porque no conoce la situación, cómo vives. Pero aquí en esta tierra todos somos terrenales, todos nacimos ya con las tendencias negativas, pero también nacimos con la oportunidad de cambiar, de mejorar. Y si así como una persona que pasa al descanso, ya sus
cosas buenas quedaron guardadas para la vida eterna. No vamos a hablar de lo negativo, no vamos a hablar de lo malo que hizo, porque sería irrespetuoso, porque sería hasta ofensivo para la parte doliente. Hablaremos nada más lo positivo, es cierto, pero ¿por qué no hablar lo positivo cuando esa persona está en vida? ¿Por qué no amarla, respetarla, quererla? En lugar de convertirnos en jueces o detectives de personas que quizás son mejores que yo, no sé. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el ejemplo. Ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. No es el vecino, no es el pariente, no es tu papá, no es el pastor, nadie. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Y yo soy el ejemplo. Lucas 24, del 6 al 7, dice la palabra, el Señor resucitó, Jesús ha resucitado. Así le dijo el ángel a las Marías, el Señor ha resucitado y va delante de vosotros. El Señor siempre quiere guiarnos, quiere decirnos, este es el camino, andad por él. Por eso se muestra él adelante de nosotros. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, del 5 al 6, dice que tenemos en Jesucristo esperanza de vida. Esa es la esperanza de vida eterna. Esa es la promesa para ti y para mí, mi querido. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa futura, no puedo irme sin leerles o compartir con ustedes. Isaías, vámonos al libro de Isaías, capítulo 65 y versos 17 al 19. Este es uno de mis textos favoritos del profeta Isaías, porque me dan esperanza. Lean conmigo, por favor. 65, 17 al 19. Miren cómo dice. Porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Amén. Nunca más se oirá en ella voz de lamento. Yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Oh, gloria a Dios por esta hermosa promesa. Cielos nuevos, tierra nueva, no malos recuerdos, no más lágrimas. Las primeras cosas pasarán. ¿No es glorioso? ¿No es grandioso este pensamiento, querido hermano, querida hermana? Segunda de Pedro 3, del 12 al 13 y Apocalipsis 21, 4 son muy parecidos, porque nos dice de lo que va a ocurrir al final, pero yo quiero que nos concentremos en lo positivo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, del 12 al 13. Dice, esperando y acelerando la venida. Pero el verso 11, comencemos con el 11. Siendo que todo será destruido, ¿y qué clase de persona debéis ser en santa y piadosa conducta? Esperando y acelerando la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Pero me gusta la primera parte. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser? ¿Notan el punto? ¿Qué clase de personas debéis ser? Y en Apocalipsis, capítulo 21 y el verso 4, vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21 y el verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son
pasadas. Querido hermano, querida hermana, querido amigo que te diste la oportunidad de escucharnos, quiero decirte que hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Que nadie debe de quedarse fuera del círculo de Dios, del círculo del amor de Dios. Solamente se van a perder los que definitivamente quieran, pero nadie tiene que perderse, nadie. Todos tenemos esperanza. Seas carpintero, seas profesor, seas albañil, seas maestro, seas ingeniero, seas abogado, seas presidente, seas pastor, lo que seas, tú puedes estar en el círculo de Dios. Y el círculo de Dios son todos aquellos que creen en Él, que tienen fe en Él, a pesar de las circunstancias. Y yo te invito en esta mañana para que le digas a Dios, si estás pasando por algún momento difícil de tu vida, algún problema personal, dile, Señor, tú estuviste en la tierra una vez y viniste a este mundo en los momentos más difíciles de la historia, cuando el conocimiento tuyo ya se había perdido y tú diste esperanza a millones de seres. Si tu palabra es verdad, entonces obra en mi vida. Te abro mi corazón para que tú trabajes en él y me ayudes con este problema, con esta situación, así como ayudaste a otros. Ayudaste a Juan, ayudaste a Pedro, fuiste paciente con Pedro, ayudaste a Santiago, le diste esperanza a María, dejaste palabras de vida, levantaste muertos, le diste vista a los ciegos, le abriste los ojos, le diste luz a los que no veían. Solamente no pudiste ayudar a quienes no se dejaron ayudar. ¿Por qué no le dijiste al Señor, yo he buscado más de una forma de salir de mi problema, de mi debilidad, de esta situación? Estoy cansado. Pero tu palabra dice que si nos acercamos a ti, que si creemos en ti, que si hacemos de tu palabra lo más importante en nuestra vida, como dices, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Yo quiero en esta mañana poner mi corazón en ti. Yo quiero dejar que tu palabra gobierne mi vida. Por eso te pido que me ayudes. Querido Dios, escucha la oración, la petición de cada persona. No las conozco, pero tú sabes quiénes son. Y después de haber estudiado tu palabra y haber visto que tú cumples lo que prometes, tu palabra lo dice, la historia lo dice, y has cambiado muchos corazones. Quiero que cambies el mío. Quiero que me ayudes con esta situación, con mi debilidad, con el problema, con mi jefe de trabajo. Quiero que me des fortaleza en este momento, quizás de pérdida de algún ser querido. Y que me ayudes que pienses, Señor, que tú eres la única solución. Te ruego pues tu bendición y gracias por tu amor. Gracias por la esperanza que me das. Tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Ayúdame a ser justo para estar en ese círculo de amor que tú le das a quienes se entregan a ti. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Gracias por haberme acompañado. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto.